Hola a todos, esto es Todo sobre MIDI. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo tutorial del curso Todo sobre MIDI. Ya sabéis, yo soy Daniel de la Fuente y este vídeo, bueno, pues lo quería dedicar un poco a algo que todos conocemos de alguna manera, pero bueno, nos viene bien saber la cantidad de opciones que tenemos disponibles a nuestra disposición, como es el tema de los controladores instrumentos, controladores MIDI. ¿Qué opciones tenemos para poder tocar, ingresar datos en el secuenciador de una manera que lo hagamos más natural, más musical? Vais a ver ahora las diferentes opciones que nos brinda el mercado y bueno, pues vamos a hacer un repasito por las diferentes opciones que tenemos a la hora de comprar un dispositivo para poder tocar y grabar secuencias en un secuenciador. Vamos a verlo. Bien, pues como todos podréis deducir, cuando se creó y se comercializó, empezó a comercializar MIDI, allá por el año 1983, no existía, claro, nada con lo que controlar. Lo único que teníamos a disposición eran los primeros sintetizadores y los primeros teclados dotados de MIDI, a los primeros que se les dotó de MIDI. Eso significaba que la única manera de poder tocar y grabar algo en los primeros secuenciadores era a través de teclados de sintetizadores, ¿no? Que eran los únicos que de momento traían la conexión MIDI out como para poder tocar algo y dirigirlo a un ordenador. Digamos que cuando se creó MIDI, la idea que había a la hora de utilizar un controlador de alguna manera, por llamarlo así, eran los teclados, era lo único que había. Y a partir de aquí, bueno, pues empezaron a crearse otro tipo de opciones, como son los teclados controladores MIDI, para poder ofrecer otra forma de trabajar muy diferente al hecho de trabajar con el sintetizador a secas. Cuando hablamos de un teclado controlador MIDI, estamos hablando, como todos sabréis, de un teclado que no suena. La finalidad de un teclado controlador MIDI no es ofrecer sonidos, sino de crear la forma de acceso tanto a un ordenador como a diferentes periféricos que pudieran estar colgados de una cadena MIDI. Por lo tanto, el teclado controlador MIDI lo que hace es estar especializado en programación interna y lo que es mapeo puro y duro de, pues por ejemplo, algo que los teclados sintetizadores no suelen hacer, que es el tema de crear zonas de rango de teclado. Por ejemplo, desde el C1 al C3, todo lo que toques en ese rango de teclado va a ir disparado por el canal MIDI 1, y del C3 hasta el C6 va a ser disparado va a sonar o va a ser disparado a otro por la cadena MIDI de cables a lo que se toque ahí, al canal 2, de forma que podemos tener regiones del teclado donde, depende de donde toques, suene de una manera diferente. Estamos disparando una región del teclado por el canal MIDI 1 y la otra región del teclado por la canal MIDI 2, por ejemplo.
Por supuesto, también añaden sus controladores, como pueden ser pedales de expresión, sustain, volumen, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un teclado controlador MIDI está especializado en lo que es el mapeo. Trabajos de mapeo y de control de los dispositivos periféricos MIDI que tengas colgado a ese teclado. A todos estos cortes o regiones de lo que es la extensión de un teclado les solemos llamar con el término técnico split. Split es división, ¿no? Vamos a llamarlo así. Es la división del teclado en diferentes rangos, en diferentes regiones, los split points. Bien, el teclado actual, tal y como lo conocemos, el teclado controlador MIDI, pues ha evolucionado como todo mucho. Ha pasado mucho tiempo, fijaros, sí, se empezaron a trabajar los teclados controladores MIDI. Tenemos el más famoso, que salió muy utilizado por la mayoría de las bandas que empezaron a trabajar con MIDI en un escenario, que es el Yamaha KX88, una institución, era como una institución, fue el teclado revolucionario controlador MIDI. Por supuesto no sonaba, pero ofrecía unas posibilidades de programación y de control sobre una cadena MIDI, pero vamos, impensables en esa época. Fue un estándar y fue uno de los primeros de los que aparecieron en el 1984, y fue considerado una revolución dentro del mundo de los controladores de teclado MIDI. Bien, pues a día de hoy, tenemos una oferta impensable de teclados y controladores MIDI, desde los que tienen 1 o 2 octavas hasta los que tienen el rango completo de piano, es decir, 88 teclas. Y desde los que tienen la tecla convencional hasta los que tienen la tecla lastrada, como si fuera un piano acústico, ¿no? Con el efecto del toque de piano acústico, como un piano eléctrico. Bien, ahí hay una de las mayores ofertas en cuanto a lo que necesitéis. A lo mejor no necesitáis un teclado de 8 octavas con tecla pesada o lastrada, y a lo mejor os hace falta uno simplemente que con 1 octava y teclado normal pues podáis, os venga bien, os sea suficiente. Bueno, hay una oferta, ya os digo, increíble en cuanto al tema de los controladores de teclado MIDI. Y más va a ser más grande la oferta con lo que os contaba en el vídeo anterior del tema de MIDI 2.0. Ya os dije que venían unos controladores alucinantes, pensados un poco en trabajar con el protocolo de MIDI 2.0. Bueno, pues es la opción más antigua y la más conocida, los teclados controladores MIDI. Bien, pues el siguiente de los tipos de controladores MIDI que tenemos a nuestra disposición son los controladores de viento, que son instrumentos creados para imitar pues el fraseo y la articulación mediante un instrumento al que se accede mediante soplo, mediante el aliento, soplando como en un instrumento de viento convencional, para poder crear pasajes mucho más humanos, más como lo tocaría un instrumento de viento convencional. Recordaréis en el capítulo 4 el predecesor de todos estos controladores de viento que tenemos hoy en día es el famoso Breath Controller, creado para Yamaha DX7, que se conectaba al famoso Yamaha DX7 y mediante un soplido, era como una especie de silbato, podías, depende de si soplaras más o menos fuerte, afectar sobre el volumen
y la ejecución, ¿no? Para crearlo, para que fuera un fraseo mucho más humano, más natural, ¿no? Ya os digo, el predecesor de todos estos instrumentos es el famoso Breath Controller de X7. Con la intención de que el controlador de viento les sea mucho más familiar, mucho más, ¿cómo deciros?, más natural al que utiliza un controlador de viento. Bueno, pues todos sabréis que no se toca igual una flauta travesera, no solamente en cuanto a la posición de las manos o el soplido, que un saxo tenor o un clarinete. Tanto la digitación como la forma de embocar ese instrumento son totalmente diferentes. Con vistas a que la forma de tocar para estos instrumentistas de viento, un controlador MIDI como un controlador de viento, que sea más natural, los instrumentos se han especializado en que sean mucho más parecidos al instrumento original o al que quieren imitar. Por ejemplo, con el tema de la embocadura, creando, por ejemplo, para que esos fraseos sean más naturales, la embocadura utiliza el mismo sistema que el Breath Controller, utilizar la corriente de aire, la presión de aire que le entra por la boquilla para crear esos fraseos en cuanto al tema de volumen. Pero no solamente queda ahí, los instrumentos controladores de viento que son imitación de flauta, por ejemplo, travesera, con los instrumentos que imitan el tema del clarinete o el saxo tenor o alto, son diferentes. Ya no en sí tanto en la embocadura, sino en lo que es en la forma de colocar las lengüetas, las teclas que tapa el músico, de forma que un intérprete de saxo encuentre los mismos botones que tocaría en un saxo normal, un saxo acústico, las encuentre en la misma posición, en los mismos sitios, en las mismas llaves, las encuentre en ese instrumento controlador MIDI. No solamente en cuanto a flauta o a clarinete, de hecho existen hasta controladores de viento que utilizan lo que es la imitación de la trompeta, donde lo que vais a encontrar es una embocadura parecida a la de la trompeta y las famosas 3 llaves. Es decir, el caso es que el instrumentista consiga sentirse cómodo, sea natural, no le sea un instrumento extraño, que sea lo más parecido a la digitación y a cómo tocar su instrumento análogo natural, es decir, una trompeta de verdad. Bien, bueno, quizás sean de los controladores MIDI menos utilizados, pero bueno, ahí están, también tienen una oferta enorme, dependiendo del instrumento que queráis imitar o de que queráis encontrar algo que os sea útil, ¿no? A la hora de sentiros naturales tocando ese instrumento controlador, que sea lo más fiel al original, al instrumento original. Quizá uno de los instrumentos controladores MIDI más utilizados, junto con por supuesto, con el teclado controlador MIDI, haya sido lo que llamamos controladores de percusión. Estos aparecieron también en una fase muy temprana de los instrumentos MIDI, años 80, mediados de los años 80, y bueno, también han sido bastante utilizados, sobre todo mucho más, casi diría yo, a nivel de directo, ¿no? Por las facilidades que ofrecía a la hora de conjuntarse con una batería acústica. El controlador más icónico, vamos a llamarlo así, quizá el estándar de la industria, haya sido el famoso Roland Octapad
ya os digo, muy utilizado a todos los niveles, sobre todo a nivel de directo, puesto que permitía a los baterías tener su batería montada, tocar la batería y añadir ese octapad o ese otro instrumento de percusión, y para poder tener asignado a cualquiera de sus pads instrumentos de percusión y poder tocarlos directamente la batería y tener el octapad ahí para disparar esas percusiones. Bueno, ha sido uno de los más utilizados, ya os digo, pero bueno, en principio todo esto ha ido evolucionando, por supuesto. Quizá del octapad se puede decir que hayamos pasado a lo que es el conjunto de la batería MIDI. Todo esto nos viene porque a la hora de que un percusionista o batería pueda tocar un instrumento o controlador, por supuesto que lo natural en un percusionista o en un batería es tocarlo con baquetas. Si lo hacemos sobre una caja de ritmos, destrozamos la caja de ritmos. Hacía falta algo donde poder golpear con baquetas, ya no solamente por el tema de que al batería le sea más humano también, sino por algo tan sencillo como los redobles. Los redobles era algo muy difícil de imitar para que sonara de una manera natural. Entendedme este concepto. Utilizando los dedos, o utilizando una caja de ritmos, o utilizando un teclado. Lo natural era hacerlo sobre una superficie que respondiera a esa sensibilidad y a ese golpe. De ahí viene lo que os decía de utilizar octapads o utilizar lo que es la batería. Se han creado baterías, set de baterías MIDI, bueno, que directamente son como baterías auténticas. La única diferencia que hay es que en vez de disparar el sonido acústico, estamos disparando un sonido que proviene de un instrumento MIDI de percusión o de baterías, ¿no? Un sampler, un módulo de percusión, una caja de ritmos, etc. Podéis ver el grado de sofisticación que se ha llegado a conseguir con el tema de las baterías MIDI con respecto a lo que es el octapad en sí, ¿no? Bueno, pues es una opción, por supuesto que es mucho más cara en el aspecto económico que lo que es un controlador normal tipo octapad, pero bueno, es otra opción. El caso es que al percusionista le sea más humano y más natural tocar una batería y que suene como tal. Y no solamente sucede esto, os podéis encontrar instrumentos que sean como baterías MIDI virtuales. Os lo podéis encontrar también en casos de controladores MIDI que imitan el estilo de una marimba o un vibráfono. Es decir, se pueden tocar perfectamente con las baquetas para tocar ese tipo de vibráfonos, marimbas o xilófonos. El mundo de los controladores de percusión es bastante grande también y podéis encontrar este tipo de opciones también. Los controladores tipo marimba o tipo xilófono. Ya os digo que es enorme la variedad también que hay en cuanto a familias de instrumentos controladores MIDI de percusión. Es increíble. Y ya que estamos con el tema de la percusión, me gustaría hacer un pequeño inciso de algo que tiene que ver de una manera indirecta, que son lo que hemos utilizado durante tiempo, sobre todo mucho en los años 90, que son los controladores trigger MIDI. ¿Qué significa esto? Son convertidores que convierten el sonido proveniente de una, pues, o bien de un micrófono, se puede utilizar también una pista de audio que hayáis grabado,
algo que os venga, por ejemplo, por una pastilla de esas como las que se ponen a la guitarra o se ponen a las baterías, convertir esa información de audio en información MIDI. Bien, durante los años 90 se utilizó mucho un aparato que era un convertidor trigger MIDI de los mejores, puesto que además venía con un set completo de baterías y percusiones en su memoria. Era como una caja de ritmos, no tenía reloj, con lo cual no se podía programar, pero traía 4 entradas trigger para poder conectar a un micrófono, por ejemplo, de batería, para poder conectar a una pista las pistas de batería de un magnetofón, o se podía accionar directamente con una pastilla, es decir, colocando una pastilla en algo que pudiera recoger ese sonido de golpe dado con la baqueta y lo pudiera convertir en información MIDI. Casi el más utilizado en esa época, durante los 90, ha sido el famoso Alesis D4. Yo lo he utilizado, lo tengo y funcionaba estupendamente. Tenía 4 entradas trigger y lo que hacías en esos casos era llevar la señal de ese micrófono a una de las entradas MIDI, entradas trigger, y a ese canal se le asignaba un instrumento. Podía ser un bombo, podía ser una batería, podía ser una caja o podía ser un tom. ¿Para qué se utilizaba muchísimo esto? Pues en el caso de grabaciones, por ejemplo, fallidas, es decir, tú has grabado una batería completa en un estudio de grabación con un batería, pero cuando escuchas la pista de bombo dices, qué mal suena, por culpa del micrófono o porque resulta que el cable de ese bombo tenía ruido de fondo y se cuela. Bien, ¿cómo se utilizaba? Pues bueno, se sacaba, o bien si estaba grabado ya, se sacaba la pista del bombo del magnetofón a esa entrada trigger del Alesis D4 y se le asignaba un sonido de bombo, pero bombo como de tipo caja de ritmos. Bueno, la verdad es que D4 tenía una calidad de sonidos bastante buena, con lo cual podías intentar sustituir esa batería natural defectuosa por una de memoria, de las que te vienen en la memoria, limpias, perfectas, perfectamente ecualizadas, utilizando lo mismo que había tocado el batería. Eso sí, ya os digo, tenía un pequeño problema, que era que, claro, entre la conversión trigger a MIDI y luego la conversión MIDI siempre había un delay. Ese delay eran de entre unos 15-17 milisegundos, creo recordar, que lo que podíais hacer era grabarlo en un secuenciador, darle ese delay, correr ese delay para que la batería, el bombo o la caja, lo que quisierais reemplazar, pudiera ir perfectamente sincronizado con lo que el batería había tocado. En esto consistía lo que era la conversión trigger MIDI. Otro de los controladores que tenemos a nuestra disposición son los controladores de guitarra. En principio consistían en una guitarra a la que se le ha dotado de un convertidor de sonido. Las pastillas actúan como convertidor de audio a MIDI. Quizá el precursor de todo esto fue la famosa guitarra Roland, la 707, ¿no? Con un aspecto un poco marciano, demasiado, puedo deciros, estrafalario, posmoderno, ¿no? O sea, había gente que le gustaba, a otros que les parecía horrible. Pero bueno, fue la primera gran guitarra MIDI que tuvimos a nuestra disposición.
Ya os digo, consiste en traducir el sonido de la cuerda en altura MIDI, ¿no? En una nota MIDI, la que corresponda, ¿no? El problema que tenía, porque en aquella época, bueno, pues me imagino que todo habrá avanzado un poco más. El problema que manifestaban los guitarristas es que siempre tenían un pequeño retardo, un pequeño delay, y era lógico pensar que esa conversión, al igual que os acabo de contar con el tema del trigger MIDI, la conversión de esa altura de la cuerda, de esa cuerda que se tocaba a MIDI, no era inmediata, siempre había un retardo de milisegundos que fastidiaban bastante a los guitarristas. Bueno, me imagino que eso se habrá ido corrigiendo con el tiempo. No es de los instrumentos que yo haya visto más veces, ¿no? Ya os digo que controladores de teclado y controladores de percusión son los que más se han visto por escenarios y por estudios de grabación. Pero bueno, las guitarras MIDI daban salida a una necesidad que tenían los guitarristas, que era el que, bueno, pues ellos no tocaban teclados, no eran teclistas. Ellos utilizaban la guitarra y bueno, les daba la salida de poder disparar sonidos con esa guitarra MIDI. En principio estas guitarras funcionaban, bueno, pues asignando un canal MIDI diferente a cada una de las 6 cuerdas, de forma que, bueno, pues el guitarrista tuviera ahí sus opciones de poder tocar sin problemas de notas que encajaran entre sí, o sea, se anularan entre sí. Cada cuerda, digamos que tenía su canal MIDI asignado. Todo esto, ya os digo, venía mediante la pastilla. La pastilla era la convertidora de esa señal de audio en esa señal MIDI. La última tendencia en cuanto a las guitarras controladoras MIDI es no utilizar cuerdas, precisamente para evitar este tipo de cosas. Es decir, crear una especie de superficies de presión o de botones a la hora de poder actuar estas guitarras de una manera, bueno, a lo mejor más diferentes a lo que es el tacto de tocar una guitarra, pero bueno, más comprometidas con la rapidez a la hora de ejecutar cualquier cosa que se toque en esa guitarra. Bueno, ahí digamos que al ser un instrumento tan especial, la guitarra, son los guitarristas los que tienen que decidir cuál es el sistema que más les convence, si el de las superficies, botones o las cuerdas de toda la vida. Están esas opciones, cada uno, como os digo, siempre debe elegir su manera de trabajar y su manera de cómo se siente más a gusto o cómo se siente más natural tocando, que ese es el objetivo de los controladores MIDI. Bueno, por finalizar, vamos a hablar de controladores que no tienen que ver con instrumentos, aunque existe otra gama de controladores MIDI impensables, creadas para cosas muy determinadas, pero bueno, se extenderíamos muchísimo. Lo que os decía, hay otra serie de controladores que no están relacionados con instrumentos tal y como los entendemos para controlar un instrumento, sino que son utilizados para control en general, que son las superficies controladoras. Creo que ya os he hablado de ellas en el capítulo anterior, donde hablábamos sobre MIDI 2.0, y son unas superficies destinadas a tener control en tiempo real de aparatos con los que puedan intercambiar información sobre deslizadores, faders, botones, conmutadores, potenciómetros, etc. ¿Para qué se
se utilizan mucho este tipo de tabletas controladoras o superficies controladoras, por ejemplo, para el uso con los secuenciadores, a la hora de asignar, por ejemplo, control de los faders, control físico, tener un control físico de los faders en esa tableta y poder trabajar con los faders de un programa, de un secuenciador, o como en el caso que os dije de MIDI 2.0, intercomunicarse con otro teclado que tenga, otro instrumento, otro periférico que tenga MIDI 2.0 y poder controlar desde esa tableta toda la información de ese otro aparato conectado o interconectado mediante MIDI 2.0. Este tipo de controladores son los que más van a tener auge de aquí a poco tiempo, en el momento que MIDI 2.0 se instaure o nos vaya siendo más familiar. En fin, ahí están. He querido dejarlo para el final, puesto que no son, como ya os digo, no son controladores para tocar nada, sino son superficies de control. Su destino no es generar sonidos, sino controlar una serie de parámetros de otro aparato, de otro instrumento o de otro software, por ejemplo, ¿no? Bien, pues ahí están. También existen controladores MIDI, son controladores MIDI, están dentro de la familia de los controladores MIDI. Y bueno, es otra opción a tener en cuenta a la hora de usar y tener todo centralizado en un solo aparato, un solo controlador. Ahí está, lo podéis utilizar y lo podéis ver, y aunque os suene un poco marciano ahora por los colorines que le ponen, dentro de nada, con el mundo de MIDI 2.0 nos serán mucho más familiares, diría yo. Bueno, pues hasta aquí este capítulo nuevo dedicado al mundillo de los instrumentos controladores MIDI. Como siempre os digo, me gustaría que os hubiera interesado, que os hubiera gustado, como digo siempre, darle un like, suscribiros y bueno, compartirlo si queréis. Me gustaría haceros una pequeña observación, que es que tengáis la libertad absoluta de comentarme en comentarios abajo si echáis de menos algún tema que a vosotros os parezca interesante y del cual vosotros pensáis que sería bueno, sería interesante hacer un vídeo, un nuevo capítulo hablando de ese tema que se me pueda a mí haber pasado por alto. Algo que os pueda, que podéis decirme, Dani, de este tema no has hablado. Pues mira, es interesante que me comentéis vuestras ideas sobre algo que se me pueda pasar, que puede ser interesante o pueda ser necesario incluso hablar. Sí os rogaría que sobre el tema del uso de diferentes secuenciadores, bueno, pues yo creo que hay ya suficiente oferta en internet, en YouTube, sobre todo hablando de este tipo de temas, ¿no? El uso determinado de tal secuenciador para hacer tal cosa. Yo creo que sobre eso vais a encontrar muchísima materia y seguramente más especializada que yo. Yo trabajo con el mío, con mi secuenciador, y bueno, también desconozco cómo funcionan los demás. Es imposible conocer al 100% todos los secuenciadores que existen en el mercado. Por eso os digo que sobre alguna materia que vosotros creáis que se podría hacer un vídeo interesante, o simplemente tengáis lagunas que no sepáis, oye, esto cómo funciona, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Hablando de MIDI, claro, por supuesto. Bueno, pues espero vuestras sugerencias y bueno, las tendremos en cuenta y por supuesto que serán bien recibidas. Bueno, pues ya sabéis, mi nombre es Daniel de la Fuente y esto es Todo sobre MIDI.